Chicos, chicas, muy buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes. Perdón, profesora, ¿usted graba la clase o la grabo yo? Ya, perfecto. Ok. Buenas tardes, chicos, a todos, a todas. Disculpen, ¿cierto?, por esta pequeña interrupción técnica, pero ustedes saben, ¿cierto?, estamos todos sobre la marcha funcionando, entonces, efectivamente, hay algunas cosas que tenemos que ir viendo al momento, ¿cierto?, de poder aplicarlas. Bien. Es para mí, nuevamente, un verdadero agrado el poder con ustedes, chicos y chicas, estar, ¿cierto?, esta tarde-noche, como decía Helen, y pudiendo, ¿cierto?, entregarle contenido que para la vida quizás le pueda servir el día de mañana, ¿ya? Con razón al tiempo y por razón también al respeto que se les merece, vamos a comenzar de inmediato con la clase de hoy, ¿bien? Sin antes recordarles que tienen que Ay, entregarme, soy yo. efectivamente, chicos y chicas, tienen que Oh, no hacerlo estoy el día de actualizando, no. hoy, ¿bien? Profesora Karen, como usted es la No tengo más anfitriona, potes. tiene la posibilidad de poder cortar los micrófonos, Amor, me importa un pico la clase. ¿ya? No Te lo yo. juro. Me voy a ayudar. Me Don importa un Edison, pico por la favor, le clase. pido que pueda cortar su micrófono y apagarlo. Si tiene alguna duda o consulta, puede interrumpirme, ¿cierto? O puede a través del chat, ¿ya? Bien, como les decía, chicos y chicas, el día de hoy vamos a trabajar sobre un contenido, ¿cierto?, que ustedes deberían, ¿cierto?, entregarme el día de hoy, ¿ya? Como máximo a las 12 de la noche. Ustedes ya tienen mi correo electrónico, sin embargo, se los voy a volver a escribir acá en el chat para que ustedes siempre lo puedan recordar y puedan, digamos, enviarme el trabajo, ¿ya? No sé, ahí está, bien. Tienen hoy día, entonces, chicos, tal como lo habíamos dicho desde la semana pasada, desde la última clase, hasta las 12 de la noche para poder enviarme este trabajo, ¿ya? Ya sea en formato PDF, ya sea en formato Word, puede ser, ¿cierto?, en formato de texto escrito, ¿cierto?, en el mismo correo, no hay ningún problema, ¿ya? Evidentemente, ¿cierto?, nos vamos a estar adaptando también a todas las posibles realidades que puedan existir, ¿bien? Sin embargo, hoy día tiene que estar ese trabajo sí o sí, ¿bien? Primero porque la semana pasada se otorgó, y segundo, chicos y chicas, porque hoy día vamos a trabajar sobre este mismo contenido, ¿cierto?, que ustedes deberían haber desarrollado, ¿bien? Pero antes de que usted me pueda mandar el trabajo, no también que lo haga después de esta clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás esta clase le va a servir también para sumar lo que usted pudo haber hecho, ¿cierto?, durante su semana, ¿bien? Así que, sin más, vamos a comenzar de inmediato, chicos y chicas, ¿bien? Pero previo a esto, necesito por favor que me comenten ustedes qué fue lo que vimos en la clase pasada, como una retroalimentación. Bien, dejo la palabra abierta, tienen sus micrófonos ahí, por favor, chicos, chicas, o pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. La idea es que esto sea dialógico. Bien, los escucho. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada, chiquillos? ¿Cuál fue el contenido? ¿Qué trabajamos? No es que yo que no me acuerde, sino que se lo estoy preguntando para que usted pueda hacer memoria. Los hitos del siglo XX que sucedieron. Perfecto, Regina, bien. Es un poco amplio, pero efectivamente sí, los hitos del siglo XX. ¿Qué más? Muy bien, Regina. La guerra mundial Ya, y la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál guerra? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, muy bien, Missouri, perfecto. ¿Y qué habíamos dicho sobre ella, muchachos? ¿Con qué habíamos estado trabajando? ¿Se acuerdan que habíamos creado un globo terráqueo? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Ya? ¿Qué habíamos estado hablando, Daniel, sobre eso? ¿Qué habíamos dicho sobre la Primera Guerra Mundial? Si no me acuerdo, fue que fue una guerra mundial porque participaron 5 potencias mundiales. El mundo entero se vio afectado, tanto en la economía como en las armas, como en el Tratado de Versalles también, que se escriben muchas cosas sobre eso. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vas bien, Sobre tranquilo, vas bien. No puedo acordar. globalización, profe. ¿Cómo, mi niña, perdón? La globalización. Ya, perfecto. Habíamos hablado sobre un concepto de globalización, ¿cierto? Y por eso también íbamos a hablar sobre una guerra mundial. Bien, súper bien, chiquillos. ¿Ya? Les recomiendo que siempre antes de la clase puedan ustedes hacerse la costumbre de poder revisar el contenido anterior. Bien, ¿por qué? Sobre todo en historia, chiquillos, que si bien la historia no es lineal, sino que es anacrónica y paralela, bien,
Aún así, para poder ordenar, ¿cierto?, nuestras mentes, es necesario el poder ir entendiendo, ¿cierto?, de a poco las cosas para que vayamos avanzando. Bien, la clase pasada, tal como lo había mencionado ustedes súper bien, ¿ya? Estábamos, ¿cierto?, contextualizando el siglo XX, específicamente, ¿cierto?, la Primera Guerra Mundial. Habíamos dicho y por fin, ¿cierto?, terminamos de poder entender que la guerra sí había sido un conflicto a nivel mundial, desde la globalización, entendiéndola, ¿cierto?, como esta idea de que es un suceso que interviene directa o indirectamente a todo el mundo. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda o consulta, chiquillos, o podemos seguir avanzando? ¿No? Ya, doy por hecho entonces que no hay más dudas. Bien, si alguien tiene alguna duda o consulta, la profesora Karen, yo vamos a estar bien atentos, ¿cierto?, para que estas puedan ser respondidas, ¿ya? Sobre todo quizás al final de la clase. Bien, chicos, chicas, les voy a compartir hoy día, ¿cierto?, profesora Karen, tiene que usted habilitarme para poder compartir el contenido. O profesor Felipe quizás ahí nos puede ayudar un poquito, que sé que nos puede orientar un poquito ahí para poder ayudarnos. Ya que la profesora es la administradora. Es que Karen es la administradora. Ya, sí. Tengo entendido, Karen, que en este caso eres tú la que nos tiene que habilitar como huésped, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, yo compartir la pantalla. Por favor, querida. En el caso que no se pueda, te puedo mandar por correo esto y tú lo puedes compartir, no hay ningún problema. Y yo voy explicando. Quizás para que sea un poquito más rápido, no lo sé. Ya, porque ahora es como que se me queda un poquito pegado. Ya, dame un minuto, por favor. Mientras tanto, chicos y chicas, necesito que las personas, bueno, hay ya varias personas que estuvieron enviándome por correo electrónico, y se lo agradezco, el contenido, ¿cierto? Y específicamente la tarea, el trabajo, ¿cierto?, que tenemos para hoy. Mientras tanto, los que no lo han hecho, por favor les pido que puedan tenerlo ahí a mano porque vamos a trabajar enseguida con este texto, ¿ya? Que es un texto, muchachos. Por favor, un momento, le estoy mandando a la profesora Karen para que nos ayude a compartir. Es un texto de carácter cierto secundario, que ya vamos a ver enseguida a qué se refiere, y por sobre todo, chiquillos y chiquillas, que habla un poquito sobre la contextualización ahí está, de la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Se está mandando, querida Karen. Ahí se lo mandé, profesora Karen, para que lo pueda revisar, por favor. Bien. Yo a usted la escucho. Bueno, yo a usted ahora no la escucho, porque tiene su micrófono apagado. Un momento, chiquillos, por favor, mientras tanto vayan viendo, ¿cierto?, sacando el texto, ustedes lo tienen como imagen, lo pueden tener quizás en su celular, ¿ya? Es el texto y les digo enseguida cuál es, que vimos la clase pasada y que hacía referencia, muchachos, a el concepto, ¿cierto?, que se tiene referente a la Primera Guerra Mundial. Bien, profesora Karen, cuando usted comparta la clase, le pido por favor que lo haga desde la diapositiva número 3, ¿ya? Por favor, se lo pido. Vamos a esperar ahí a la profesora Karen y sin mayor apuro, ¿cierto?, vamos a comenzar. Bien. El texto, chiquillos, mientras tanto, para ir avanzando, ¿cierto?, estaba orientado, ¿cierto?, o tenía un título, ¿bien?, porque es una extracción, muchachos, de un libro completo, ¿bien?, de Erich Hobsbawm, ¿ya? Usted se preguntará, ¿quién es Erich Hobsbawm? Erich Hobsbawm, muchachos queridos, es un historiador, filósofo también, ¿bien?, específicamente, ¿cierto?, del siglo XX, y que de hecho su trabajo completo se basó, muchachos, en poder identificar los mecanismos que dieron funcionamiento al siglo XX como tal, ¿bien? El texto en donde está el libro, ¿cierto?, donde está, ¿cierto?, este pequeño extracto, es Historia del siglo XX desde 1914 a 1991, ¿bien? Y la idea, ¿cierto?, de trabajar con este pequeño extracto, con esta pequeña fuente, es que ustedes puedan ir entendiendo cuál es la perspectiva general que se tiene respecto, muchachos, de la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Con lo que hoy día, ¿cierto?, muchachos y chicas queridas, vamos a comenzar de inmediato, ¿bien? Así que, mientras tanto, comenta la tarea. No se preocupe, profesora Karen, nosotros la esperamos, ¿ya? Yo, profesor,
profesor la tenía hecha. Ya, profesor, perdón, Regina, a ver, yo les di 3 preguntas. ¿Cuál era la primera pregunta? Vamos a ir viéndola. Mientras tanto. Bueno, yo tenía de la primera pregunta que usted dio el trabajo, y decía, a partir del texto estudiado, explique y fundamente el conflicto como la gran guerra de todas las guerras. Ya. ¿Y qué fue lo que usted respondió? Bueno, yo coloqué que el autor reconoce este conflicto como la guerra de todas las guerras, porque a diferencia de las otras guerras, esta perseguía objetivos ilimitados, donde Ya. tenía que tener la victoria total o la derrota. Alemania quería tener el máximo poder político, económico y marítimo mundial, como el que obtenía Gran Bretaña, el cual estaba en un declive. Perfecto, bien, es un buen aporte, Regina, es una muy buena respuesta, ¿ya? Ojo, miren, siempre para poder responder, y valga la redundancia, lo primero que tenemos que hacer es leer bien la pregunta, ¿bien? Y leer específicamente qué es lo que se está contestando. Para la persona que dice, yo no lo tengo, ¿cómo la consigo? Jennifer, lo que podemos hacer, al momento que la profesora pueda compartirlo, ahí va a estar, ¿ya? Yo les pedí a algunos de ustedes también que las compartieran, ¿cierto?, a sus grupos, ¿ya?, institucionales, y por otro lado les pedí que quien no tuviera la posibilidad de poder tenerla, me mandara un correo. Ya tiene mi correo, así que también me puede mandar un correo y yo se lo mando de vuelta, ¿ya? Vamos entonces a la primera pregunta mientras tanto. La primera pregunta decía más o menos, ¿cierto?, así: a partir del texto estudiado, o sea, lo primero que tiene que hacer es dejar las conjeturas de lado y dejar quizás el conocimiento previo que nosotros podríamos haber visto, porque la pregunta, Oscar, la misma respuesta, ¿ya? Porque la pregunta hace referencia al texto, ¿ya? Y solo al texto, ¿bien? Que es más o menos, ¿cierto?, donde ustedes pueden caerse un poquito. Y la pregunta decía, explique y fundamente, o sea, no necesariamente copiar y pegar lo que dice el texto, sino el poder entenderlo y con sus propias palabras, ¿cierto?, dar una respuesta específica. Explique y fundamente por qué el autor, ¿cierto?, entiende este conflicto como la Gran Guerra, ¿bien? Por una parte, ¿cierto?, Regina nos mencionaba que efectivamente el autor establece que la Primera Guerra Mundial, a diferencia de otras guerras, conseguía o buscaba, ¿cierto?, llegar a concepciones ilimitadas, a objetivos ilimitados. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, sobre los objetivos, ahí está, muchas gracias, Fernanda, ahí está. Cuando nosotros hablamos sobre objetivos ilimitados, ¿de qué estamos hablando, chicos y chicas? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa algo ilimitado? Desde lo Que más básico. no tiene fin, que algo Sí, que no sin tiene fin. límite. Muy bien. El Nunca se autor, acaba, es eterno. muy bien, muy bien. El autor, lo primero, chiquillos, muy bien, Fernando también, que establece es que la Primera Guerra Mundial, a diferencia, ¿cierto?, de otras guerras pasadas, bien, es un conflicto que no necesariamente está buscando un límite para poder terminarlo, bien. No hay un objetivo claro, bien, el por cual, ¿cierto?, comienza la Primera Guerra Mundial. No hay un porqué muy específico y tampoco está la explicación de qué es lo que se desea conseguir, sino por el contrario, muchachos, ¿cierto? Lo que se menciona es que evidentemente la Primera Guerra Mundial no tenía objetivos específicos, sino que buscaba objetivos limitados. Sobre la marcha iban a ver, ¿cierto?, cuál era la situación de los países que estaban, ¿cierto?, en funcionamiento, la situación, ¿cierto?, que ameritaba. Por ejemplo, acá, Fernanda Luna dice, en el chat, ustedes lo pueden ver, dicen, ¿a qué se refiere el autor con la siguiente cita? En el pasado, prácticamente ninguna guerra... Ah, ya, pero estas son las... Ya, perfecto, perfecto. Estas son las preguntas, ¿ya? Ahí están. Fernanda Luna las tiene, ¿bien? ¿Quién más puede dar una respuesta referente a la primera pregunta, chiquillos? Vamos, vamos. Anímense, mientras tanto, ¿ya? Yo, profe, acá Mariela. Ya, querida, dale nomás. ¿Cuál era la pregunta? Léela de nuevo y después la respuesta, por favor. Dice, a partir del texto estudiado, explique y fundamente por qué el autor reconoce este conflicto como la guerra de todas las guerras. Yo lo que puse que jamás las guerras no revolucionarias y no ideológicas se habían librado hasta la muerte total, en donde se cambió la vida de los ciudadanos por las estadísticas de la política y la economía. Ájale, muy bien, muy bien. Gracias, estimada, muy buena respuesta. ¿Quiere aportar algo más? No.
Eso es lo que puse yo. Ya, perfecto. Miren, vamos a analizar esa respuesta. Estamos tratando de analizar el texto. Les pido, chiquillos, las disculpas correspondientes, ¿cierto? También estamos sobre la marcha avanzando en esta situación. Vamos a hacer todo lo posible para poder compartirle el texto, pero mientras tanto vamos a trabajarlo en paralelo. Bien. Ahí, chiquillos, Hobsbawm hace un juicio de valor respecto, muchachos, a el carácter de la ideología. Y miren, fíjense, lo voy a leer textual porque yo acá tengo el texto, ¿bien? Menciona lo siguiente, al principio del texto, en las primeras líneas, dice, en el pasado, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, prácticamente ninguna de las guerras no revolucionarias, ¿cierto?, y no ideológicas, se habría librado como una lucha a muerte o hasta el agotamiento total. ¿Bien? O sea, la Primera Guerra Mundial, chiquillos, es un conflicto sin precedentes. Eso ya lo habíamos visto, lo habíamos analizado, lo entendemos por qué. ¿Bien? Efectivamente, muchachos, era un conflicto sin precedentes, primero por la escala, y segundo también por el fin. ¿Bien? ¿Y cuál es el fin? No hay un fin claro. Bien, el autor, ¿cierto?, en este caso, establece que no hay un principio específico de por qué comienza la Primera Guerra Mundial, pero por otro lado tampoco hay, chiquillos, un fin específico respecto a por qué, ¿cierto?, o qué es lo que se busca con la Primera Guerra Mundial. Sino por el contrario, lo que se establece, ahí está, perfecto. Lo que se establece, creo, a ver, ahí viene, yo veo blanco todavía, no sé si alguien ve de otro color. No, No, profe, se ve blanco. Igual. Ya. Pero Sí, se ve blanco. Estamos avanzando. Querida Karen, vamos bien, vamos bien. ¿Se ve blanco? Sí. Bien, mientras tanto, chuta, se me fue la idea. ¿De qué estábamos hablando? Respecto, ¿cierto?, a la finalidad, ¿cierto?, de este autor, menciona, porque solamente la visión de este autor, recuerden, chiquillos, que hay multiplicidades de miradas frente a un mismo hecho, ¿ya? Y este autor puede decirnos esto y otro autor puede decirnos otra cosa, ¿bien? Pero evidentemente en nuestras estadísticas establece, ¿cierto?, que el único fin o el único término que podía tener, ¿cierto?, la Primera Guerra Mundial era exactamente lo que el autor menciona como el agotamiento total. O sea, acá no hay vencedores, lo menciona en algún momento, tampoco hay vencidos, ¿cierto? Porque la única forma de terminar esta guerra, muchachos, era en la nada. O sea, se acababa cuando ya, ¿cierto?, los países, cuando las potencias, cuando el poder militar, el poder económico, el poder político, el poder cultural, religioso, entre otras cosas que fueron, ¿cierto?, influenciadas, ya no pudieran más, ya no pudieran seguir, ¿bien? O sea, que la Primera Guerra Mundial ya no se pudiera sostener, ¿bien? Imagínenselo de esta manera. El primer país que quedara totalmente agotado, desabastecido, era el país que perdía, ¿bien? Porque evidentemente, muchachos, no iba a poder hacer frente, ¿cierto?, al nivel de conflicto que estaba tratando de generar, ¿cierto?, la Primera Guerra Mundial, ¿bien? ¿Quién más respondió esta primera pregunta? A ver, ¿quién más? Para que me pueda ayudar ahí también. Bueno, no ayudar, sino que el poder analizar, ¿cierto?, las respuestas, ¿ya? Espero que estén anotando igual todo esto, porque todo esto, idealmente, es que usted lo pueda sumar a sus respuestas, ¿ya? De esa manera va a ser mejor. ¿Alguien más? Chicos, chicas. Profesora Karen, todavía se ve blanco. Pero miren, ahí puedo compartir yo, a ver. ¿Ustedes ven esto? ¿Lo ven? Díganme que sí, por favor. Sí, profesor. Yo no veo nada, profe. Excelente. No veo nada, profe. No se ve. Ya. No se ve blanco. Para las personas que están conectadas, les voy a buscar mi pantalla, la que dice Estefano. Deben haber dos o uno. ¿Les aparece? Se ven blancos. En blanco. Blanco, profesor. Blanco. Profesora Karen. Blanco. Profesora Karen, ¿está por ahí usted o no? Profesora Karen. Escucha, sí, yo lo escucho bien, escucha. Profesora, ahora sí, ¿puede usted dejar de compartir la pantalla? Porque aquí me parece que usted está compartiendo una pantalla. Espéreme un momentito que está muy lento. No se preocupe. Perdón. No se preocupe, tranquilo. Mientras tanto, chiquillos, pueden ir analizando el texto, se pueden tomar un tecito, un café, conversar de la vida. Volvemos después de esta comercial. Vamos a ver si de esa manera resulta con la profesora Karen cuando ella termine de... ¿Ahora puede? No puedo. Espérenme, a ver.
Ustedes ven la pantalla, chiquillos, que estoy compartiendo yo, ¿no? Chicos. No, profe, no se ve nada. No, profesor, No, solo se ve la imagen blanca. Sí, sí, yo también lo veo. Karen, profesora, perdón, creo que usted Don todavía está Estefano, compartiendo. ¿Profesor Felipe? Karen, disculpen, muy buenas noches. Te he mandado varios mensajes con imágenes donde tienes que compartir la pantalla. Hermano, busquemos otro disfraz. Usted me dice, profesora, ¿eh? Ya, no importa. Mientras tanto, continuemos igual con la otra pregunta. La pregunta número 2, chicos, chicas, ¿qué decía? Por favor, si alguien me puede contestar. ¿Chiquillos? Decía, profesor, bajo tu interpretación y no en menos de 10 líneas, explique por qué el autor habla sobre el límite tenía que ser el cielo. Ya, perfecto. ¿Quién puede responder a esa segunda pregunta, chiquillos y chiquillas? A ver, ¿quién se anima? Muchachos, Profe, dígame. yo tengo la segunda pregunta que dice, el autor menciona que la Primera Guerra Mundial perseguía límites absurdos y destructivos. Frente a lo anterior, explica a qué se refiere. Ya, sí, no se preocupe, sí, es parte de lo mismo. ¿Y qué respondió usted? Esa fue la que había... No, yo todavía no he respondido a la segunda. Ya, a ver, miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para poder ir avanzando, ¿cierto? Porque esto no es culpa de la profesora Karen, no es culpa de ustedes, no es culpa de nadie, solamente del sistema. Yo sé que va a ser un poco latero, pero miren, vamos a tratar, ¿cierto?, de ir leyendo el texto, les pido, ¿cierto?, que lo hagan de manera paralela, ¿ya? Y vamos a ir parando un poquito en cada espacio del texto para poder, ¿cierto?, ir develando estas respuestas, ¿ya? Por favor, le pido que me siga, ¿bien? A ver, voy a hacer todo lo posible, en una de esas puedo compartir, copiar el texto mientras tanto, por último, en el chat, ¿ya? A ver. Ya, sí se pudo, ¿ya? Ese es el texto, creo. A ver, no, no es el texto, espérenme, no está completo. Marítima... Espérenme un poquito, chiquillos. Tenía límites... Ya, de aquí para abajo les voy a volver a colocar, chiquillos, el texto. La otra parte que falta, porque al parecer no nos deja completo. Espérenme un poquito. Ya, después de... No, tampoco está completo, tampoco me deja completo. Espérenme, a ver, ya los vencedores. Ahora sí. Ya, ahí sí, está completo. ¿Ya? Para que lo puedan ir más o menos leyendo, está completo, chiquillos, en el chat. ¿Ya? Vamos a ir leyendo, ¿no? Miren. Dice, bueno, el título se llama La Gran Guerra. Ese es el título que le dispone, ¿cierto?, el autor a este conflicto. ¿Bien? ¿Por qué se llama La Gran Guerra? Usted eso ya debería saberlo. ¿Ya? ¿Por qué se llama La Gran Guerra, chiquillos? A ver, pregunta capciosa para ustedes. Chicos, chicas. Yo, profe, Usted. porque fue una de las primeras Ya, guerras que es una hubo. buena respuesta, pero hay que trabajarla un poquito más. Recuerden que tenemos que estar al nivel, pero es una buena respuesta. A ver, trabajen un poco más. ¿Qué más? Profe, Dígame. la Primera Guerra Mundial, porque afecta directamente o involucra indirectamente al mundo entero. Ya, perfecto. Es una buena respuesta. Momento, espérenme, porque la profesora Karen que ahí parece que pudo solucionar el problema. A ver. ¿Ven, chiquillos, lo que les estoy presentando yo, o no? Sí, ahora sí. Profe. ¿Ahora sí? sí, profe, sí, ahora se ve. Ya, excelente, súper. Ya, muchachos, chicas. Les pedimos las disculpas correspondientes con la profesora Karen. Yo no sé, bueno, el computador de ella quizás le jugó una mala pasada, chiquillos y chiquillas, pero tranquilos. Ya, la idea es ir poder trabajar. Bien, ahora sí, vamos a tratar de hacerlo de lleno y de la mejor manera posible.
Recuerde que la clase, chiquillos y chiquillas, es Estudios Sociales de nivel medio, soy el profesor Estefano, ¿cierto? Y como todas las otras clases, chicos y chicas, vamos a estar trabajando. Le pido que pueda poner en silencio el micrófono, profesora Karen ahí si me puede ayudar también, porque usted es la administradora. El objetivo, ¿cierto?, a trabajar el día de hoy, ¿ya?, o lo que estamos tratando, ¿cierto?, de dilucidar, es caracterizar, a partir de una fuente secundaria, que ya vamos a entrar en ese detalle enseguida, las principales causas de la Primera Guerra Mundial. O sea, a través de una fuente escrita, que es el texto que usted tiene, vamos a tratar de ir evidenciando las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿bien? ¿Para qué? Para poder valorar el aporte a la construcción del siglo XX, ¿ya? Ahí está la profesora Karen, muchas gracias, profesora. Fenomenal, fenomenal, no se preocupe, ¿ya? Ese es el objetivo de la clase de hoy, vamos a ir avanzando un poquito más, ¿cierto?, para no hacerlo tan tedioso, ¿ya? Ahora, fíjense en algo, acá dice fuente, ¿ya? Y esto es algo que ya debería llamarle la atención, porque evidentemente, muchachos, esto traspasa, ¿cierto?, quizás el contenido histórico, y se instala, ¿ya?, en un aprendizaje, muchachos, transversal. Esto les va a servir no solamente para historia, sino también para lenguaje, para matemáticas, para ciencia, entre otras cosas, ¿bien? Entonces, antes de seguir con el texto, y vamos a poner, ahora sí vamos a hacer la clase, ¿cierto?, como estaba pensada, antes de ir al texto como tal, chiquillos, vamos a primero discutir lo siguiente. Y quiero que me preste atención antes de que se ponga a leer, ¿ya? Presta atención. El conocimiento, cualquiera, y la información, que no son lo mismo, y eso se lo puede después preguntar a su profesor de lenguaje para no detenernos tanto, ¿bien? Siempre se va a adquirir, chicos y chicas, de una sola cosa, de una sola sustancia, si le quiere llamar, que se llama fuentes, ¿ya? Si usted se está imaginando una fuente, ¿cierto?, con agua, como de la Trevi, ¿cierto?, entre otras cosas, no se imagine eso. Cuando nosotros hablamos sobre una fuente, en términos de información y de conocimiento, vamos a estar hablando, chiquillos, por sobre todo, del origen, ¿ya?, de donde yo rescato, de donde yo estoy aprendiendo, desde donde yo adquiero, ¿cierto?, la información determinada. Bien, como dice ahí, ¿cierto?, en el PowerPoint, es el soporte en el cual encontramos la información. Por ejemplo, en esta clase, ¿cuál es su fuente de información? ¿Cuál es? Zoom. No. No, Zoom es una herramienta. El profesor de historia que nos está dando la clase. Excelente, ahora. súper bien. En este caso sería yo, ¿cierto?, ocupando otras herramientas que ya las vamos a ver enseguida, o incluso, ¿cierto?, podría hacer ustedes a través, ¿cierto?, del conocimiento que se entrega, ¿ya? Pero quiero que les quede bien claro que cuando hablamos sobre fuentes históricas, cuando hablamos sobre fuentes de información, estamos hablando sobre el soporte, sobre el sustento, sobre donde descansan, por supuesto, conocimiento, ¿ya? El cual, perdón, como dice ahí, podemos referir a terceros. Oh, nos quedan 5 minutos, ¿no? ¿Profesora Karen? Sí, profesor, porque eso tiene menos tiempo. Ya. ¿Cómo lo hacemos? A ver, profesora Karen, ¿está por ahí? Profesor, pero la imagen, por ejemplo, de mi celular decía la reunión no tiene límite de tiempo. Ya, la verdad es que lo desconozco, por eso necesito ahí a la profesora Karen si me puede ayudar para saber cuánto nos queda realmente. ¿Profesora Karen? ¿Profesora? Ya, miren, vamos a avanzar. Si se corta, tranquilos. La próxima semana, ¿cierto?, lo podemos ver bien, ¿ya? La idea es que hoy día ustedes me entreguen, ¿cierto?, el contenido, ¿ya? ¿Cómo? ¿Estefano me escucha? Ya, voy a continuar. Ah, sí, ahora sí la escucho. Profesora Karen, ¿cuánto queda? Lo que decía el director, si se corta, yo puedo mandar el enlace al tiro y se puede hacer una reunión al tiro, así que no hay problema. Ya, ok, excelente, súper. Muchas gracias, profesora. ¿Cómo? No se le escucha. Ya, no importa. Entonces, para que quede bien claro, chiquillos, la fuente histórica ha sido, ¿cierto?, un tremendo desafío esta clase, pero tranquilo, chiquillos. Van a ser estos espacios, ¿cierto?, en donde nosotros vamos a recuperar la información que va a generar conocimiento, ¿ya? ¿Por qué nosotros estamos viendo esto, chiquillos? Porque yo se los presento, ¿ya? No porque simplemente quiera que ustedes sepan, muchachos, qué es, sino porque efectivamente, y para quienes ya han agudizado un poquito más, ¿cierto?, el sentido, lo
ustedes trabajaron ese pequeño texto, ¿cierto? Con las respuestas que ustedes van a dar, efectivamente es una fuente, ¿ya? Es una fuente de información. Vamos a ver qué tipo de fuentes, ¿cierto?, existen, porque efectivamente a grandes rasgos existen dos, ¿ya? ¿Lo ven, cierto? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Cuando nosotros hablamos sobre fuentes históricas o fuentes de información del conocimiento, vamos a hablar en general, porque ustedes después van a ver más quizás con otros profesores, dos, ¿ya? Las primeras son las fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Son aquellas fuentes de información que son creadas en el mismo momento que usted está investigando. No tienen, chiquillos, una incidencia de tercero. No hay alguien que haya, ¿cierto?, dispuesto a una manipulación de ellas, sino que estas son creadas, aparecen, y usted las investiga desde el momento que son creadas. Profesor, no entendí nada. No se preocupe, porque para eso estamos. Imagínese usted lo siguiente. Imagínese que usted desea, no sé, investigar sobre cómo se creó el Coliseo Romano, por ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo bastante histórico, pero es para que lo puedan entender, ¿bien? Imagínese también, porque lo estamos imaginando, que usted tiene una máquina del tiempo, ¿ya? Usted va a utilizar su máquina del tiempo, va a poner ahí, ¿cierto?, Imperio Romano en tal o cual época, ¿bien? Y en el siglo V más o menos, y va a ir al siglo V en esta máquina del tiempo, ¿bien? Cuando usted llegue y vea, ¿cierto?, que están construyendo, ¿cierto?, el Coliseo Romano, efectivamente eso es una fuente de carácter histórico primario monumental, ¿bien? ¿Por qué? Porque está siendo investigado en el momento que fue creado, ¿bien? Otro ejemplo. Si usted, por ejemplo, quiere saber cómo vivían los soldados de la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla, ¿bien? Y usted encuentra una memoria, una carta, ¿cierto?, de un soldado que vivió en esa época y que él mismo escribió lo que estaba sucediendo, eso es una fuente histórica primaria, porque fue creada en el momento que se está investigando. ¿Se entiende, chiquillo, o no se entiende nada todavía? ¿Sí? ¿No? Necesito respuestas. No, yo no entendí, profe. Usted lo entendió, no importa, no se preocupe. Vamos de nuevo, miren. Cuando nosotros hablamos sobre una fuente primaria, chiquillos, ¿ya?, son todas, ¿ya?, las fuentes, ya sabemos lo que es, son todos los depositarios de información, ¿cierto?, que nos van a permitir el poder comprender, ¿cierto?, lo que sucedió en algún momento. Da lo mismo cuándo, pero lo que sucedió en algún momento. Imagínese que usted, por ejemplo, está en una pelea callejera, ¿bien? Y resulta que se pone a pelear, qué sé yo, entre otras cosas. Ya, ok, terminó la pelea. Llega alguien, ¿cierto?, y pregunta qué fue lo que pasó en la pelea. Y usted va a contar lo que sucedió. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Usted misma, ¿cierto?, que usted estuvo ahí, que usted peleó, ¿cierto? Y cuando usted cuente, ¿ya?, la pelea, usted va a ser la fuente primaria. ¿Por qué? Porque no hay ningún intermediario que le cuente a la otra persona lo que pasó. Usted lo está contando porque usted lo vivió, y vivió algo, ¿cierto?, que está contando en ese momento, en ese contexto, en ese espacio y tiempo histórico. ¿Bien? No hay un intermediario, no hay, ¿cierto?, alguien más que cuente una historia de la pelea que no estuvo. ¿Se comprende, chiquillo, o todavía no se entiende bien? Ahora entendí, profe. Ya, perfecto. Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Sí. Ustedes aquí, chiquillos, tienen dos ejemplos claros, ¿ya?, de fuentes primarias. Este espacio acá es un papiro judeo-cristiano del siglo V, ¿ya?, que nos habla sobre la forma de vida. Está, muchachos, en arameo, ¿ya?, que era, ¿cierto?, una lengua, ¿cierto?, de la época, no vamos a entrar en mayor detalle, y que habla, ¿cierto?, sobre las formas de vida, ¿ya?, de la época. En otro lado acá, tenemos, muchachos, acá una de las mayores pinturas representativas del tiempo renacentista. ¿Alguien sabe qué pintura es esa o no? Es bien conocida. La Mona Lisa. La Mona Lisa, ¿cierto? Bien conocida como la Mona Lisa o la Gioconda, ¿bien? Que, bueno, hay todo, ¿cierto?, un discurso atrás medio melodramático, ¿cierto?, en torno a qué significa la Mona Lisa, entre otras cosas, pero efectivamente ambos, ¿ya?, funcionan como fuentes primarias, ¿bien? El papiro, ¿cierto?, funciona como fuente primaria en términos, muchachos, de que nos ayuda a poder entender cómo era la vida de esa época, y fue hecho en esa época.
Y por otro lado, la pintura, por ejemplo, nos ofrece el poder entender cómo pintaban las personas del Renacimiento. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque efectivamente esta pintura fue hecha en el Renacimiento. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Ya, perfecto, vamos avanzando. Si no entiende, no se preocupe, lo podemos de nuevo, ¿cierto?, ir explicando. Bien, una fuente primaria, entonces, nuevamente, en términos generales, se va a entender como aquella fuente que está hecha, ¿ya?, en el momento que está intentando ser investigado. Bien, cualquier otra fuente externa, que ya la vamos a ver enseguida, que sea atemporal, o sea, que no sea del momento que se está investigando, ya no es una fuente primaria. Bien, si usted quiere investigar algo que pasó en 1930 y que sea una fuente primaria, tiene que buscar algo que esté hecho en 1930. No le sirve, ¿cierto?, algo que fue hecho en 1980, ¿bien? Y que hable de 1930, porque efectivamente no es una fuente primaria, ¿ya? Por otro lado, muchachos, yo sé que es un poquito tedioso esto, pero siempre es bueno que lo sepan. Están, ¿cierto?, las clasificaciones de las fuentes primarias, ¿ya? O sea, las fuentes no necesariamente van a ser escritas como la que usted tiene, ¿ya?, sino que también pueden ser iconográficas, ¿cierto?, públicas, privadas, entre otras cosas, como vimos con el tema de la pintura, ¿ya? En las clasificaciones de las fuentes primarias están las escritas, ¿ya?, que son documentos públicos o privados, informes, testamentos, diarios, ¿cierto?, entre otras cosas. Y una de las fuentes primarias más conocidas de la literatura chiquillo actual es el diario de Ana Frank, por ejemplo, ¿ya? No sé si alguien ha escuchado hablar de él o leyó el libro, ¿bien? Que efectivamente Yo leí una el niña, libro. ¿cierto?, que vive todo, ¿cierto?, las pesadeces del holocausto judío, entre otras cosas, por el Imperio Alemán, y efectivamente ella nos cuenta algo que se está siendo vivido en ese momento, ¿bien?, a través de un diario privado. Eso es una fuente primaria, ¿bien?, porque la persona que nos está contando la situación la vivió en carne propia, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, fuentes primarias iconográficas, pinturas, esculturas, afiches, y orales, ¿ya?, que estas hasta el día de hoy, muchachos, funcionan, y funcionan sobre todo desde una tradición literaria o lingüística, en torno, muchachos, a lo que se desea conocer, personas que vivieron cierto suceso o acontecimiento, ¿ya? Canciones, historias, poemas, ¿cierto?, entre otras cosas que desde la oralidad siguen, muchachos, vigentes, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿cuántos se saben el cumpleaños feliz? ¿Cuántos se lo saben? ¿Se lo saben, no? Sí, pues, obvio, ¿ya? ¿Cuántos se saben el caballito blanco? También se lo saben, por supuesto que sí. ¿Cuántos se saben la historia de la caperucita roja? Por supuesto que sí, ¿ya? Así funciona la oralidad. Usted no necesariamente tiene que verlo escrito, ¿ya?, y leerlo, sino que a través de lo que la gente comenta, ¿cierto?, y la cultura se establece. Como también tenemos, ¿cierto?, fuentes primarias, también están las fuentes secundarias. Y ojo con esto, porque aquí ya sí nos vamos, ahora sí de lleno, ¿cierto?, con el contenido. Cuando nosotros hablamos sobre fuentes secundarias, estamos hablando de lo que usted tuvo que leer, ¿cierto?, para el trabajo que tiene que presentar hoy día. ¿Bien? Las fuentes secundarias son aquellas fuentes de información que rescatan o recopilan información a través de la fuente primaria. ¿Para qué nos sirven? Nos permiten conocer, interpretar y estudiar, ¿cierto?, los sucesos que deseamos conocer. Y les voy a poner nuevamente el siguiente ejemplo. Si usted quiere saber, chicos y chicas, lo que comían, ¿cierto?, los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial, usted tiene dos opciones. La primera es poder, por ejemplo, ir a un diario de vida de un soldado alemán que dijo, hoy me comí una parrillada para 3 mientras me disparaban. Por ejemplo, ¿ya? Eso es un ejemplo, ¿bien? Y eso es una fuente primaria, porque usted está leyendo lo que el soldado escribió en el momento que lo vivió. Fuente primaria. Pero por otro lado, usted puede tomar un libro, ¿cierto?, de X persona, imagínese que usted lo escribió, o lo escribió una persona, ¿cierto?, de nuestra época, y nos cuenta lo que comían, lo que vivían, ¿cierto?, en esa época. La persona que escribió el libro, no necesariamente, chicos, vivió en esa época, ¿bien? No lo pudo ver con sus propios ojos, pero sí hubo una interpretación referente, ¿cierto?, a lo que pasó en esa época que se desea investigar, ¿ya? Cuando nosotros nos acercamos a libros de historia, por ejemplo, el que ustedes tienen en sus manos, ¿ya? Efectivamente, chiquillos, es una fuente secundaria. Hobsbawm, chiquillos, nunca estuvo, ¿cierto?, peleando específicamente, muchachos, en la Primera Guerra Mundial, pero es él quien nos cuenta qué sucedió con la Primera Guerra Mundial, ¿bien? ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe, se entiende. Puede ser, profe, que él haya investigado igual de la primera fuente que usted dijo. Por supuesto Puede que ser. sí.
Excelente, muy buen comentario. Siempre nosotros, para poder realizar cualquier tipo de fuente, chiquillo, siempre tenemos que recurrir a las fuentes primarias, ¿ya? Y las fuentes primarias, claro, pueden ser orales, pueden ser textuales, pueden ser diario de vida, pueden ser documentos, pueden ser una persona que te cuente lo que sucedió. Efectivamente, muchachos, para poder hacer contenido histórico, tenemos que siempre ir a las fuentes primarias, ¿ya? Para tratar de poder tener una interpretación lo más purista posible, ¿ya? En el sentido de que sea lo más acercado a la realidad, ¿ya? No nos vamos a meter más en ese tema porque si no nos vamos a ir para otro lado, ¿bien? En torno a las fuentes secundarias tenemos escritas, que pueden ser libros o revistas, como usted, ¿cierto?, lo pudo leer, y también auditivas o audiovisuales, grabaciones, ¿cierto?, de conferencias, teleconferencias, una entrevista, por ejemplo, de una persona, entre otras cosas que pueden estar, ¿cierto?, en algún lugar, ¿ya? ¿Por qué nosotros vemos, chiquillos, las fuentes primarias y secundarias? Porque efectivamente ustedes el libro, el texto, ¿ya? Efectivamente, muchachos, este es el texto que ustedes tienen que leer y tienen que tratar de responder a través de estas 3 preguntas, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer, ya? Para ya poder ir cerrando un poquito la clase de hoy y más que nada, ¿cierto?, para poder evidenciar cómo trabaja, ¿ya? Porque la idea era Tengo una quizás pregunta. explicar un poquito. Dígame. Quedé con la duda de que si una película puede ser o no un medio, no sé, como una fuente, por decirlo así, secundaria, sobre algún suceso histórico. ¿Puede ser o no? Siempre, todas las fuentes de información van a ser medios de conocimiento, siempre, ¿ya? Positivos o negativos, más cercanos o menos cercanos a la realidad, por supuesto que sí. Ahora, en torno a las películas, por ejemplo, ¿ya?, o las fuentes documentales, que así se llaman en realidad en términos de fuente, ¿ya?, vamos a tener las fuentes documentales primarias, ¿ya?, que van a ser quizás grabaciones, ¿bien?, de la época que se está estudiando, que se está hablando. Por ejemplo, no sé, mire, le pongo el siguiente ejemplo. Hay en internet, en YouTube, hay muchos extractos de grabaciones caseras del golpe militar, por ejemplo, ¿ya? Del golpe militar o de la dictadura chilena, ¿cierto?, como usted le quiera llamar, régimen, ¿cierto?, gloria del ejército, no lo sé, ahí después usted lo va a ver, ¿bien? Pero, efectivamente, eso, ¿ya?, de la persona que en algún momento grabó eso, ¿bien?, eso es una fuente documental primaria, ¿ya? Porque estamos viendo algo que fue hecho, ¿ya?, en el momento que estamos estudiando, ¿bien? Pero por otro lado, ¿ya?, también puede ser que alguien, ¿cierto?, algún director de cine, entre otras cosas, qué sé yo, quiso, no sé, hacer una película sobre la vida de los años 80 en Chile, ¿bien? Pero lo hace con actores actuales, lo hace, muchachos, en una situación actual, y la lanza, ¿cierto?, en el 2021, pero la película fue hecha en el 2018, ¿ya? Y es todo actuado, ¿bien? Eso también puede ser una fuente, pero es una fuente secundaria. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Parece que murió el compañero. Ya, no sé. Sí, ya, perfecto, súper bien, ¿ya? Ojo sí con las películas, muchachos, sobre todo desde carácter histórico. Hay algunas películas, sobre todo hollywoodenses, que no responden muy bien a una respuesta en torno a la realidad de análisis histórico, ¿ya? Pero bueno, vamos a otro lado. Vamos a lo nuestro entonces. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya?, para también ir cerrando, ¿cierto?, la clase y que no sea, chiquillos, tan tediosa. Vamos a echar una leída, ¿cierto?, al texto, vamos a ir comentando algunas cosas, ir develando el texto, y usted tiene hasta las 12, ¿cierto?, para poder entregarme el texto, perdón, la respuesta en sí, ¿ya? La respuesta usted me las puede escribir en el correo, puede adjuntar un documento, no hay ningún problema, le puede sacar foto en una hoja, ningún problema, ¿ya? Siempre tiene que identificar su nombre, su curso, ¿ya?, ambos, ¿ya?, y el colegio, ¿ya?, por favor. Vamos. El título es La Gran Guerra. Y el autor, ¿cierto?, que está acá abajo, Erich Hobsbawm, ¿ya?, de Historia del siglo XX, ese es el nombre del libro, ¿ya?, de 1914 a 1991, por tanto es una fuente secundaria. Dice, en el pasado, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, prácticamente ninguna de las guerras no revolucionarias, dejamos de lado, ¿cierto?, la Revolución Francesa, dejamos de lado, ¿cierto?, revoluciones, muchachos, de la primavera, entre otras cosas, ninguna de las guerras no revolucionarias y no ideológicas se había librado como una lucha a muerte o hasta el agotamiento total. O sea, ahí tenemos la primera característica de la Primera Guerra Mundial. Hobsbawm dice que, develándolo, ¿cierto?, dice que la Primera Guerra Mundial
fue considerada, se configuró como una lucha a muerte o hasta el agotamiento total. Era una guerra, muchachos, del todo a todo, de o ganas o pierdes, ¿bien? Y efectivamente, ¿por qué? Porque perseguía límites que en definitiva, muchachos, no estaban establecidos. Nadie sabía cómo terminar esta guerra. Todos sabían que la guerra había comenzado, pero nada más que eso, ¿bien? Dice, en 1914 no era la ideología la que dividía a los beligerantes, o sea, a los participantes. Y se hace una pregunta él mismo, ¿por qué entonces, cierto, las principales potencias de ambos bandos consideraron, perdón, la Primera Guerra Mundial como un conflicto en que solo se hace esa pregunta? Y es una pregunta que nace, ¿cierto?, a partir de este mismo espacio, una lucha a muerte o hasta el agotamiento total. O sea, todos los países que estaban participando de la Primera Guerra Mundial, chiquillos, tenían claro que al momento de participar de este conflicto, ¿cierto?, habían dos caminos, o la victoria o la derrota. No habían parcialidades, ¿bien? No era que, ya, quizás gané, pero perdí algunas cosas, o quizás perdí, pero recuperé otras. No, o ganabas o perdías, ¿bien? Era, muchachos, en definitiva, una guerra de contrastes, ¿bien? Y él mismo, ¿cierto?, le responde. Dice, la razón es que, a diferencia de otras guerras anteriores, impulsadas por motivos limitados o concretos, por ejemplo, ya, vamos a conquistar la Tierra Santa, ya, listo, ya, vamos a conquistar la Tierra Santa, ya, peleamos, ya, listo, conquistamos la Tierra Santa, ok, se acabó la guerra, ya, no sé, vamos a derrotar, ¿cierto?, a la monarquía, ya, vamos, qué sé yo, quememos a las personas, degollémoslas, colguémoslas de cabeza, ya, listo, ok, tenemos libertad, tenemos igualdad, se acabó la guerra, ¿bien? Guerras anteriores a la Primera Guerra Mundial. Pero a diferencia de ellas, que tenían motivos limitados y concretos, la Primera Guerra Mundial perseguía objetivos ilimitados. O sea, se entendía, chiquillos, que era una guerra mundial. Se entendía, como bien lo explican las guías, que el imperialismo, que el nacionalismo, que la muerte, ¿cierto?, del archiduque Francisco Fernando, que el creciente, ¿cierto?, colonialismo hacia África, entre otras cosas, ¿ya?, eran motivaciones para poder comenzar con esta guerra. Pero nadie sabía, muchachos, cómo terminarla. Bien, y ese era el inconveniente, ¿cierto? Y ese fue el inconveniente que Hobsbawm mencionó en torno a esto. En la era imperialista se habían producido la fusión de la política y la economía, ¿bien? La rivalidad política internacional se establecía en función del crecimiento y de la competitividad de la economía, pero el rasgo característico era precisamente que no tenía límites. O sea, los países, muchachos, estaban peleando por territorio, pero también estaban peleando, muchachos, para una mejoría económica. Hay que pensar, muchachos y chicas, y esto ustedes lo van a ver bien, ¿cierto?, en las guías que deberían estar trabajando, que bajo una lógica imperialista, ¿ya?, la expansión económica siempre va a ir acompañada. Por supuesto que su economía va a crecer, porque va a tener otros recursos naturales, porque va a tener mayor extensión de terreno, porque va a tener mayor población, por tanto, ¿cierto?, el trabajo va a ir produciendo mayor escala económica, ¿bien? Y efectivamente una de las motivaciones que busca, ¿cierto?, la Primera Guerra Mundial, y que Hobsbawm explica, es esto mismo, ¿bien? Es que, como había rivalidad política, como tú y yo queríamos tener exactamente lo mismo en términos de países, ¿ya?, la economía, ¿cierto?, era, ¿cierto?, lo que permitía que la Primera Guerra Mundial no tuviera límites, ¿ya? O sea, los países iban a hacer lo imposible para poder sobreponerse frente a otros, ¿bien? Porque era una competencia, porque era una carrera. Quien lograba colonizar primero un territorio ya estaba en ventaja por sobre otro que no lo había logrado, ¿bien? Por lo tanto, la Primera Guerra Mundial busca o logra acelerar estos espacios, ¿bien? De manera concreta, dice ahí, ¿cierto?, para los dos beligerantes principales, por un lado Alemania, por otro lado Gran Bretaña, el límite tenía que ser el cielo. Estamos cerrando un poquito, pero también les estoy respondiendo una de las preguntas. Cuando nosotros, muchachos, hablamos sobre que el límite tenía que ser el cielo, ¿ya?, efectivamente, muchachos, estamos indicando que hay un límite para poder terminar la guerra, o no hay un límite específico. ¿Qué cree usted?
cielo. No hay un No hay límite específico. límite. No hay un límite, ¿ya? Cuando uno dice el límite es el cielo, el límite es el universo, ¿ya? Estás simplemente vociferando poéticamente que no hay un lugar, ¿cierto?, que te pueda limitar. Y efectivamente, chiquillos, el autor establece que ni Gran Bretaña, ni Alemania, ninguno de los beligerantes, los participantes de la Primera Guerra Mundial, tenían, ¿cierto?, claridad en torno hasta dónde iban a llegar, sino simplemente sabían que tenían que conquistar al otro a través de esta guerra, ¿bien? Y esto, por supuesto, trae consigo bastantes consecuencias, ¿ya? Una guerra, chiquillos, por sobre todo, bueno, es lamentable, ¿cierto?, por las pérdidas humanas, ¿ya? Esto administrativo, geográfico, entre otras cosas, pero también, muchachos, una guerra es muy cara, ¿ya? Que de hecho, bueno, si hubiéramos tenido la posibilidad de poder tener clase ahí específicamente, ¿cierto?, podríamos haberlo visto en algún momento, pero una guerra, chiquillos, en sí es cara, ¿ya? Porque hay que mantener al ejército, hay que innovar, hay que tener industria, ¿cierto?, bélica, entre otras cosas, ¿ya? Entonces dice, de manera más concreta para los dos beligerantes, ¿cierto?, Alemania y Gran Bretaña, el límite tenía que ser el cielo, pues Alemania aspiraba a alcanzar una posición política y marítima mundial como la que ostentaba Gran Bretaña. O sea, Alemania, que es lo que está diciendo Hobsbawm, es que Alemania buscaba a través de la Primera Guerra Mundial el poder superar políticamente, muchachos, primero a él mismo, o sea, a la misma Alemania, y segundo también a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque de esa manera, muchachos, iba a ser un país más fuerte y de la misma manera, muchachos y chicas queridas, iba a permitir también una expansión marítima, ¿ya? Que controlando el territorio y el mar, efectivamente, ¿cierto?, un país es mucho, mucho más poderoso, ¿ya? Sobre todo por el imperialismo, recuerde eso. Dice, lo cual automáticamente relegaría a un plano inferior a una Gran Bretaña que ya había iniciado, ¿cierto?, el declive, ¿bien? O sea, nuevamente, Alemania, según lo que dice Erich Hobsbawm, buscaba, ¿cierto?, el poder sobreponerse frente a Gran Bretaña, porque Gran Bretaña era una amenaza, ya vean la guía número 1 del imperialismo, era una amenaza, chiquillos, para, primero, el ordenamiento mundial y segundo, para la economía europea. Todo lo habido por haber, por ejemplo, en África. Entonces se estaba haciendo un país muy poderoso, se estaba haciendo un país muy expansionista, y por otro lado se estaba haciendo un país, ¿cierto?, una corona muy, muy rica, ¿ya? Y eso no es bien mirado, ¿cierto?, para los ojos del enemigo, ¿bien? Por tanto, Alemania buscaba a través de esta Primera Guerra Mundial el frenar a Gran Bretaña, pero también el poder posicionarse él como el gran partícipe. Dice, era el todo o nada, ¿ya? O sea, Alemania fue pero con todo, dijo, aquí o nos morimos todos o ganamos, ¿ya? Y efectivamente se murieron todos, ¿ya? Porque fue trágico, ¿cierto?, la Primera Guerra Mundial para Alemania, ¿ya? Era, ¿cierto?, un objetivo absurdo y destructivo que arruinó tanto a los vencedores como a los vencidos, cuidado con eso. Precipitó a los países derrotados en la revolución y a los vencedores en la bancarrota y en el agotamiento total. Ya, préstenme atención para poder ir cerrando esto, que yo sé que ha estado media pesada la clase, chiquillo. Cuando el autor, ¿cierto?, dice que el objetivo, ¿ya?, es absurdo y destructivo, ¿bien? Quiere decir, muchachos, que el costo que están pagando los países para poder mantener la Primera Guerra Mundial no condice, ¿cierto?, no hace acuerdo, chiquillos y chiquillas, con la ganancia que pueden tener. ¿Por qué? Porque mientras que, si hablamos sobre vencedores y vencidos, mientras que los países vencedores, chiquillos, quedaron en la bancarrota, tratando, ¿cierto?, de poder salir adelante y poder, ¿cierto?, mantener esta guerra para poder terminarla y salir vencedores, ¿ya? Por otro lado, los países, chiquillos, vencidos, ¿ya?, se sumieron en una revolución. O sea, imagínense esto, y con esto ya vamos hablando. Imagínense, chiquillos, que aparece una persona, un presidente, o lo que usted quiera, un líder, ¿cierto?, y dice, acá en Chile, y dice, los chilenos somos los mejores, ¿cierto?, en Latinoamérica tenemos que salir adelante, y para eso vamos a invadir, qué sé yo, Argentina, Bolivia y Perú. Y como somos Chile, vamos a poder conquistarlo. Imagínense, ¿ya? Ya, no, me voy a ahorrar mejor los comentarios. Ya, imagínense, ¿cierto? Y usted le cree,
¿ya? Y todos cantando el himno, ¿cierto? Pura Chile, cielo, y vamos para la batalla, el séptimo de línea, ¿cierto? Qué sé yo, aparece el nacionalismo, ¿cierto? Que tienen los chilenos que aparece con el fútbol, ¿ya? Y conquistamos Argentina, y conquistamos Bolivia, y conquistamos Perú, entre otras cosas. Perfecto. Pero resulta que al llegar a Argentina, ahí quedamos. Y Chile es derrotado totalmente. Y tenemos un frente en Argentina, y tenemos un séptimo de línea, dice. Un frente en Argentina, tenemos un frente, ¿cierto?, en Bolivia, y un frente en Perú. Y todos los chilenos ahí bien agarrados, ¿cierto? No, tenemos que vencerlos para poder ser el mejor país de Chile, como dicen algunos, ¿cierto?, entre otras cosas, ¿ya? Pero resulta que no funciona. Y no funciona. Cuando no funciona, yo ojo con esto, porque este es el gran enemigo del nacionalismo, que es la desilusión patriótica, que no nos vamos a meter en mayores detalles. Cuando no funciona, ¿usted qué le va a echar la culpa? ¿Le va a echar la culpa a los países que no derrotó? ¿O le va a echar la culpa al presidente, a la persona, al líder que lo motivó a ir para allá? Lo más probable es que lo haga, ¿cierto?, contra la autoridad que usted tiene. ¿Bien? Y efectivamente hay una revolución en Chile porque nadie quedó contento y todos, ¿cierto?, gastaron sus recursos y al final no funcionó y no sirvió para nada. Más o menos pasó lo mismo, ¿cierto?, con Alemania en la Primera Guerra Mundial en Europa, ¿ya? Los alemanes, chiquillos, quedaron pero dados vueltas, ¿ya?, en términos, ¿cierto?, coloquiales, ¿bien? Alemania, muchachos, junto a otros, ¿cierto?, países, Hungría, ¿cierto?, bueno, a Austria-Hungría, Italia también por su parte, quedaron, muchachos, súper mal, ¿bien? ¿Por qué? Porque les prometieron, ¿cierto?, la Tierra Santa, ¿cierto?, el oro, ¿cierto?, lo mejor de todo, pero al final, chiquillos, perdieron, ¿ya? Y perdieron vidas, perdieron economía, perdieron territorio, y fueron a cortes internacionales, ¿cierto? Está el Tratado de Versalles, entre otras cosas, que también está en la guía número 2, entre otras cosas, ¿bien? Pero, por otro lado también, como dice Hobsbawm, recuérdenlo, y con esto ya vamos cerrando, los países que fueron atacados, ¿cierto?, por Alemania, en este caso Francia, Gran Bretaña, ¿cierto?, Rusia, también, muchachos, lamentablemente no ganaron mucho, ¿bien? Porque para poder hacerle frente a Alemania, ¿ya?, o a los países que iniciaron esta guerra, necesitaron también ocupar recursos que no tenían, chiquillos, considerados para poder sustentar una guerra, ¿ya? Si lo llevamos al ejemplo que yo le doy, Argentina, Bolivia, ¿cierto?, Perú, ¿ya?, quedaron en la bancarrota, ¿ya?, tratando de que Chile, ¿cierto?, no pudiera ingresar a sus países, mientras que Chile, ¿cierto?, también quedó en bancarrota, ¿ya? Entonces, es un ejemplo. Lo mismo pasa, muchachos, con la Primera Guerra Mundial. Por eso, el autor, chiquillos y chiquillas, menciona, ¿cierto?, que el objetivo era absurdo, destructivo, ¿cierto?, y que arruinó tanto a los vencedores como a los vencidos, ¿ya? Mientras a los vencidos, ¿cierto?, los sumió en una revolución, en una crisis política, los vencedores también estuvieron en la bancarrota y en el agotamiento material, ¿bien? Por tanto, si uno se pregunta, ¿hubo realmente vencedores en la Primera Guerra Mundial? Desde esta perspectiva, ¿qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Que no. Yo creo que quizás la respuesta más clara sería que no. Muy bien, ¿ya? Porque por un lado, ¿cierto?, se gastó dinero, por otro lado se gastó material y aún así nadie consiguió nada, ¿bien? Chicos, chicas, hasta acá. ¿Hay alguna duda o alguna consulta? No, ninguna. Okay. No, profe, ninguna. Ya. Vamos a dejar la clase hasta acá, chiquillos, ya no vamos a hacer la retroalimentación que hacemos siempre ni nada, producto del tiempo y producto también de las situaciones que ocurrieron, ¿ya? De todas maneras, a nombre, ¿cierto?, de la profesora Karen, a nombre del colegio, les pedimos las disculpas correspondientes. Lamentablemente hay situaciones que escapan, ¿cierto?, de nosotros, pero que efectivamente también sobre la marcha estamos tratando de resolver para poderle entregarle, ¿cierto?, la mejor educación posible. Ya no es fácil para nadie estos espacios, ¿ya? Pero créanos, chiquillos, que está toda nuestra intención de poder ayudarlos y toda nuestra gana. Ahí está, chiquillos, mi correo. No sé si la profesora Karen ahí apareció, quiere decir algo, o estamos ok. No, no soy capaz de decir nada más que disculpas. Mil disculpas. No va a volver a suceder. Muchas gracias, profesora, no se preocupe, ¿ya? Yo sé que acá los chicos también son bastante empáticos. Y miren, por honor también en la situación que ocurrió y por el respeto también que se le debe a ustedes, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Las personas que ya habían mandado, chiquillos, el trabajo, pueden mandarlo de nuevo, ya recuperando, ¿cierto?, la clase de hoy día. O recuerden No se que... regalen los 7 por el error. Olvídalo. Estuvo buena la intención, en pedir nada de engaño, pero no. Las personas, chiquillos, ¿cierto?, que la mandaron, pueden volver a mandarla, no hay problema, con lo que se discutió hoy día,
y no tienen hasta las 12 de la noche, tienen hasta las 12 del día de mañana, ¿ya? Ese es el trato, ¿ya? Como una manera, ¿cierto?, de poder remediar también lo que se hizo hoy día, ¿ya? Hasta las 12, ¿bien? Yo soy hijo del rigor, si me llega a las 12:01, yo voy a borrar su correo, ¿ya? Así que eso, chiquillos, ¿ya? Cualquier duda o consulta que tengan, la pueden preguntar igual al correo electrónico, lo dejé ahí, ¿cierto? Y por Profe, otro ¿lo lado puede enviar de también... nuevo, por favor, el correo? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Gracias. Los que tienen problemas, existe la posibilidad de que me lo manden al WhatsApp y se lo haga llegar. Por supuesto que sí, pues, profesora. Todo es permitido. Más no todo me conviene, dice por ahí. ¿Ya? Sí, no hay problema, profesora Karen. ¿Ya? Así que traten, sí, si lo mandan, chiquillos, al WhatsApp de la profesora, ¿cierto? O a mi correo, que sea legible. ¿Ya? Lo único que le pido, sobre todo con el tema de la fotografía. ¿Ya? Identifíquese. ¿Ya? Ponga su nombre, su apellido, su curso, ¿ya? Cuarto medio, A, B, C, bueno, ustedes son E, F, G. Y también, ¿cierto? Por favor, les pido que... no sé qué más. Eso, ¿ya? Eso en general, chiquillos, ¿bien? Así que...